Buenos días. Esta es la clase número 6 del curso teórico práctico para auxiliares de laboratorio, organizado por el Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy veremos la parte 1 del tema soluciones. Para comprender el tema soluciones, tomaremos algunos conceptos previos. La química se define como la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones. La química es una ciencia, como toda ciencia se basa en el método científico. Y la aplicación del método científico necesita de un individuo, a quien llamamos científico, que realiza observaciones y experimentación. Estas observaciones y experimentación se hacen sobre dos cosas, o sobre la materia o sobre sus transformaciones. Y en esa circunstancia está haciendo una investigación química. Definimos entonces a la química como la ciencia que estudia la materia. Pero ¿qué es la materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene peso e impresiona directa o indirectamente nuestros sentidos. Por ejemplo, acá vemos un dibujo, una cocina, el vapor, una cuchara, son materia. Incluso el aire lo es. Una jarra con agua, el agua es materia, la jarra también lo es. Un anillo de oro también es materia. Al estudiar la materia debemos definir algunas otras cosas, como por ejemplo, ¿qué es un cuerpo? Un cuerpo es una porción limitada de materia que se caracteriza por una forma y un tamaño. Por ejemplo, acá tenemos dos tipos de anillo, un lingote, una pepita. Los cuerpos están formados por materia. La materia es el constituyente de todos los cuerpos y no hay cuerpo sin materia. De mirar el dibujo que tenemos acá, nos damos cuenta que la materia se nos presenta a nosotros de diferentes maneras. Y esas diferentes maneras que se nos presentan las llamamos sustancias. Las sustancias son diferentes calidades de la materia. O también podemos decir que es materia con propiedades diferentes al resto. La materia se presenta en forma de diferentes sustancias. Puede haber cuerpos de una sola sustancia como cuerpos de más de una sustancia. Entonces, sustancia lo definimos como diferentes calidades de materia. Dentro de la sustancia tenemos dos tipos. Las simples, que tienen un mismo tipo de átomo, y las compuestas, que están formadas por más de un tipo de átomo. Hay cuerpos, por ejemplo, acá tenemos un cuerpo que es un anillo de oro. Si lo sometemos a una división a partículas cada vez más pequeñas, encontraremos en último término un solo tipo de átomos al que llamaremos oro. En tal caso, la sustancia que constituye este cuerpo es una sustancia simple. Otros cuerpos, este también es un anillo con otras dimensiones, si lo sometemos a división, nos imaginamos que los átomos que obtendremos de acá no son los mismos que obtenemos del diamante, ni no son los mismos que obtenemos de esta piedra. Entonces encontraremos más de un tipo de átomos, por ejemplo, oro, carbono, silicio. Y estos serían sustancias compuestas, las que están formando quizás parte de las partes de este cuerpo. Recién mencionamos a las sustancias simples como las formadas por un solo tipo de átomo y las compuestas formadas por más de un átomo. Los átomos son las menores porciones que existen en el universo y que forman los diferentes cuerpos. Los átomos se detallan en lo que conocemos como tabla periódica de los elementos y cada átomo tiene un número que llamamos número atómico. Por ejemplo, acá tenemos el hierro como ejemplo, el número atómico es 26. Y también tiene una masa, que son los valores más importantes. Por supuesto, en la tabla periódica aparece más de un dato respecto de cada elemento. Como podemos ver, el número de elementos en la naturaleza es extremadamente grande, pero no los 118 que figura acá son elementos naturales. Muchos de ellos son elementos artificiales creados por procesos de reacción nuclear.
Siguiendo un poco con el concepto de átomo, veremos brevemente el concepto de estructura atómica. El átomo, dijimos, es la menor porción que constituye la materia y lo podemos representar en un modelo como si fuera una especie de sistema solar. Tiene un núcleo y tiene órbitas. En el núcleo se encuentran partículas con carga positiva que conocemos como protones y otras sin cargas que conocemos como neutrones. Mientras que en las órbitas tenemos partículas con carga negativa que llamamos electrones. El número atómico de un átomo, que mencionamos recién, es igual al número de protones. Si cuento los protones de un átomo, eso me da el número atómico. Y el número másico es el número de protones más neutrones. En el ejemplo que tenemos acá, el número atómico sería 4 y el número másico sería 4 y 5, 9. Acá tenemos un ejemplo para otro átomo, que este número atómico Z6 quiere decir que tiene 6 protones, y un número másico de 11 quiere decir que entonces tiene 5 neutrones porque ya tenía 6 protones. Acá hay algunas descripciones de estas partículas que no son de importancia para el tema que estamos abordando, que es el tema de soluciones. Cuando tenemos un átomo, por ejemplo, como en este caso, los átomos tienen la misma cantidad de cargas positivas, es decir, protones, que cargas negativas, o sea, electrones. El átomo es neutro. En este caso tiene 3 cargas positivas, por lo tanto tiene Z igual a 3. A vale 4, porque es la suma de protones y neutrones. Y la cantidad de protones, que son 3, menos la cantidad de electrones, que también son 3, me debe dar 0. En un átomo, protones menos electrones debe dar 0. Acá tenemos otro átomo similar, pero veamos nuevamente. Este átomo, el problema que surge es que pierde un electrón. Al perder un electrón, se transforma en un catión. ¿Por qué se transforma en un catión? Analicémoslo. Sigue teniendo 3 cargas positivas, por lo tanto su Z es 3. A sigue siendo 4 porque tiene 3 cargas positivas y un neutrón. Pero la cantidad de protones es 3, pero con los electrones que se quedó es 2. Cuando hacemos la resta nos da 1 positivo, o sea, más 1 tiene una carga positiva. Aquellos átomos que han perdido 1 más electrones se conocen como cationes. Y la valencia del catión es la cantidad de electrones que ha perdido. O dicho de otra manera, la carga del catión es la cantidad de electrones perdidos. Acá tenemos otra situación, el mismo átomo que analizamos recién, que es neutro. 3 cargas positivas, un neutrón, 3 cargas negativas. Acá tenemos el mismo átomo, pero supongamos ahora que gana un electrón. Al ganar un electrón se transforma en un anión. Z sigue siendo 3. El número másico es 4, porque la cantidad de partículas positivas y neutras es 4. Protones tiene 3, pero electrones ahora tiene 4. Si hago esta resta me da menos 1. Quiere decir que esta estructura tiene carga negativa y a los átomos con carga negativa se los llama anión. Y la carga del anión en este caso es menos 1. Revisemos un poco los conceptos que venimos trabajando hasta acá. Cuerpo, sustancia, elemento, símbolo, fórmula. Acá tenemos un cuerpo que es una barra. La sustancia que la forma es aluminio, que es un elemento, y su símbolo es Al. Acá tenemos otro cuerpo, que es un tubo, que está lleno de oxígeno, la sustancia es oxígeno, y su fórmula es O2. Cuando representamos a una sustancia por un solo átomo, decimos que es un elemento. Cuando representamos a una sustancia por una fórmula, es decir, más de un átomo, eso es una sustancia. No un elemento, es una sustancia. En este caso el oxígeno es una sustancia simple, porque tiene el mismo tipo de átomo. Acá tenemos una tiza, sería el cuerpo. La sustancia que lo forma es sulfato de calcio y su fórmula es esta. Por lo tanto, acá estamos en presencia de una sustancia compuesta, porque tiene átomos de diferente tipo. Entonces acá tenemos un elemento, una sustancia simple y una sustancia compuesta, para ilustrar los términos que venimos trabajando. Dijimos que la química estudia la materia y sus transformaciones. Llamamos sistema material a toda parte del universo que está formada por materia.
y en general la tenemos de alguna manera aislada para el estudio. Los sistemas materiales los podemos dividir en dos tipos: homogéneos y heterogéneos. Empecemos con los heterogéneos. Los heterogéneos pueden ser de tres tipos: dispersiones groseras, como acá por ejemplo arena en agua, donde puedo distinguir a simple vista que hay dos cosas que son distintas. Las dispersiones finas, como la sangre, a simple vista parecería que es una sola cosa, pero si la sometemos al microscopio veremos que son varias cosas: el plasma sanguíneo, glóbulos rojos y glóbulos blancos. Y las dispersiones coloidales, que a simple vista o inclusive en el microscopio pueden parecer una sola estructura, pero que pueden ponerse en evidencia a través de algunas prácticas de laboratorio que no vienen al caso para lo que estamos estudiando. Dentro de los homogéneos, todas las sustancias puras son homogéneas. Por ejemplo, supongamos que acá tenemos una sustancia que podría ser, digamos, alguna sal. Es una sustancia pura porque está compuesta por el mismo tipo de átomos. Dentro de las puras, una sustancia compuesta, pero pura, no es mezcla de sustancias. Por otro lado tenemos agua. Si mezclamos ambas sustancias y estas sustancias se mezclan de manera que yo ya no puedo distinguir una de la otra, lo que veo es agua amarilla, no veo la sustancia y el agua, digo que esta mezcla o sistema material es homogéneo y lleva el nombre de solución, y es lo que nos interesa en este caso. Acá tenemos un nuevo esquema que representa exactamente lo mismo. Los sistemas materiales pueden ser heterogéneos, finos, coloidales o gruesos. Los homogéneos pueden ser sustancias puras, que pueden ser simples, como por ejemplo el anillo de oro, o compuestas, como por ejemplo una tiza, que es pura, pero tiene más de un tipo de átomo. Y las soluciones, que son mezcla de sustancias, pero que no puedo distinguir una de otra. Las soluciones son de extrema importancia en un laboratorio de investigación, ya que es una forma de manipular a la sustancia de una manera controlada. Acá vemos ejemplos para volver a ilustrar. Una dispersión gruesa, agua con arena. Una dispersión coloidal, por ejemplo el plasma sanguíneo. Una característica de las dispersiones coloidales es que si le hago atravesar un rayo láser, veo el láser atravesándolo. Esto se conoce como efecto Tyndall. Dispersiones finas como la sangre. Una sustancia pura simple, lingotes de oro. Compuesta, por ejemplo, la sal de cocina. Y lo que nos interesan en este caso son las soluciones. Vemos acá otros ejemplos. Este recipiente tiene agua. Esto sería una sustancia pura compuesta, porque el agua tiene una fórmula que es 2 hidrógenos en oxígeno. Para nosotros de ahora en adelante el agua va a ser lo que llamamos el solvente. Si yo tengo agua y sal en ciertas proporciones, estas se mezclan de manera que ya no puedo distinguir la sal del agua, y a esto llamamos una solución. O sea, una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias que, como dije recién, es homogénea a la vista y a cualquier microscopio. Acá tenemos sistemas heterogéneos. Por ejemplo, si tengo agua y sal y le pongo aceite, el aceite va a quedar en la parte superior. Sin embargo, la parte inferior sigue siendo una solución porque es homogénea. En este caso decimos que tenemos un sistema con dos fases. La fase de arriba es aceite, la fase de abajo es una solución. Acá tenemos agua con sal en la que le hemos agregado hielo. El sistema es heterogéneo. Sin embargo, si miramos lo que está fuera del hielo, eso es un sistema homogéneo, porque sigue siendo agua con sal. Entonces, agua y sal, o agua y azúcar, o agua y cualquier sustancia que coloquemos y nos quede homogéneo. Por ejemplo, agua y alcohol también da algo homogéneo y es una solución. En este caso decimos que tiene dos componentes, el agua y la sal. Tiene una fase, porque veo una sola cosa, no puedo distinguir más que una. Y este sistema es homogéneo. Y este sistema, como dijimos, sistemas homogéneos de dos o más componentes se llaman soluciones.
Una solución entonces tiene básicamente dos partes: un solvente, que habitualmente es el agua, y solutos, que habitualmente son sustancias sólidas, pero también pueden ser líquidas o gaseosas. Por supuesto, en el laboratorio lo más común es que sean sólidos disueltos en el solvente para generar una solución. Veamos acá. Tengo un recipiente que contiene agua y tengo sal. Una determinada cantidad que se expresa en gramos, por ejemplo. Si los mezclo y dejo que esta mezcla se produzca completamente, voy a terminar formando una solución y tendré un determinado volumen de solución, que es normalmente parecido al volumen del solvente, pero no necesariamente igual. Entonces, en toda solución nosotros vamos a tener un volumen de la solución y una cantidad de soluto. Si dividimos la cantidad de soluto por el volumen de solución, tenemos una magnitud que se conoce como concentración. La concentración es una magnitud que podemos medir o calcular en una solución, que es directamente proporcional a la cantidad de soluto e inversamente proporcional al volumen. Veremos diferentes formas de expresar la concentración de una solución. Es habitual que en un laboratorio utilicemos soluciones, pero debemos conocer su concentración para poder de ahí luego extraer la sustancia que queremos en la cantidad exacta. Esto se hace con instrumentos de precisión, tanto en la preparación de las soluciones como en la extracción de volúmenes conocidos y precisos de esa solución para los trabajos de laboratorio. Supongamos que estamos trabajando, vamos a trabajar siempre con este esquema. Tenemos un solvente, tenemos un soluto y tenemos el volumen de solución. Supongamos que el volumen de solución lo trabajamos en litros y la cantidad de soluto en gramos. La concentración quedará expresada en gramos por litro. Se lee GL. Por ejemplo, si yo tengo una solución de 3 gramos por litro, ¿qué quiere decir esto? Que contiene 3 gramos de cloruro de sodio en un litro de solución. Eso es lo que me está indicando 3 gramos por litro. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, si yo para un determinado trabajo necesitara, por ejemplo, 1,5 gramos de cloruro de sodio, tendré que utilizar medio litro de esta solución, porque yo sé que cada litro tiene 3 gramos. Si necesito 1,5 gramos, utilizaré la mitad. Muy bien. Otra forma de expresar la concentración de la solución es cuando el volumen, tomamos un volumen fijo de 100 mililitros y la cantidad en gramos. Cuando expresamos la cantidad de gramos en 100 mililitros, la concentración lleva el nombre de % peso en volumen. Por ejemplo, si yo tengo una solución de cloruro de sodio 3% peso en volumen, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que esa solución contiene 3 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de solución. Si yo quisiera, por ejemplo, 0,3, elijo número fácil para poder hacerlos mentalmente. Si yo quisiera 0,3 gramos de cloruro de sodio, como sé que 3 gramos están en 100, 0,3 gramos van a estar en 10 mililitros de solución. Y es más fácil a la hora de trabajar medir volúmenes de solución que medir gramos. Por eso en general en el laboratorio se trabaja con soluciones, porque los volúmenes se pueden medir con más facilidad y con más rapidez que si quisiéramos medir los gramos. Entonces, dado que en un laboratorio el tiempo es oro, todo aquello que haga que el trabajo sea más preciso, exacto y rápido es bienvenido. Otra forma de expresar la concentración de la solución es tomando el volumen de solución, pero ya no como volumen sino como masa, en 100 gramos, y la cantidad de soluto en gramos. Esta concentración se llama % peso en peso. La concentración % peso en peso, que es la cantidad de gramos que hay en 100 gramos de solución. Vayamos a un ejemplo. Una solución de cloruro 3% peso en peso quiere decir que tiene 3 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de solución. No es una de las formas más utilizadas, pero para algunas situaciones sí se utiliza. Son muy variadas las formas de expresar concentración. Inclusive uno puede idear una propia si le resulta conveniente. Veamos esta.
Acá tenemos el volumen de solución en litros, la cantidad de soluto en moléculas gramo. Una forma de medir la cantidad de soluto es lo que se conoce como las moléculas gramo. Cuando yo expreso la cantidad de moléculas gramo de un soluto por cada litro de solución, la concentración me queda expresada en lo que se conoce como molaridad. Por ejemplo, si tengo una solución de cloruro de sodio 0,1 molar, ¿qué quiere decir? Que contiene 0,1 molécula gramo de cloruro de sodio en un litro de solución. Ya veremos cómo se hace el cambio de gramos a moléculas gramo, que son diferentes formas de expresar cantidad. Si el volumen lo tenemos en litro y la cantidad de soluto en equivalentes, que es otra forma de expresar la cantidad de soluto, la cantidad de equivalentes por litro se llama normalidad. Ejemplo, una solución de cloruro de sodio 0,1 normal quiere decir que contiene 0,1 equivalente gramo de cloruro de sodio en un litro de solución. Otra forma se conoce como osmolaridad. La osmolaridad es la cantidad de osmoles, que es una forma de expresar la cantidad de un soluto, por litro de solución. Ejemplo, cloruro de sodio 0,1 osmolar, ¿qué quiere decir? Que contiene 0,1 osmol de cloruro de sodio en un litro de solución. Esta es muy útil, especialmente cuando trabajamos con mediciones que se hacen, por ejemplo, en agua de consumo. Si el volumen está en litro y la cantidad de soluto en miligramos, la concentración la dejamos expresado en miligramos por litro. Miligramos por litro se conoce como ppm o partes por millón. Habitualmente podemos usar también miligramos por litro, pero es más común la parte por millón. Por ejemplo, el agua de Rosario tiene 0,1 parte por millón de fluoruro, que indica que tiene 0,1 miligramo de fluoruro por cada litro de agua. Si la cantidad de soluto la trabajamos en microgramos, que es una unidad, como ya hemos aprendido, más pequeña, y el volumen lo trabajamos en un litro, que es lo mismo que 1000 mililitros, la concentración se llama partes por billón y equivale a microgramos por litro. Es decir, cuando yo indico cuántos microgramos hay en un litro de solución, estoy dando la concentración en ppb. Por ejemplo, en la República Argentina, el Código Alimentario Argentino acepta que para consumo de agua, que para consumo el agua tenga hasta 50 partes por billón de arsénico. Es decir, agua que tengan hasta 50 microgramos por litro del elemento se considera que es potable en algunos sitios, en otros no. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, establece que el agua debería tener menos de 10 partes por billón de arsénico. Veamos algunos ejemplos sencillos de soluciones. Teniendo en cuenta que el manejo de soluciones nunca es sencillo, como dice acá. Siempre los cálculos de soluciones es un dolor de cabeza para el operario de laboratorio. Supongamos que tenemos 20 gramos de cloruro de sodio y que agregamos agua, cantidad suficiente para llegar a 1000 mililitros. Acá hemos preparado una solución donde este es el soluto y este es el solvente, y el volumen total de solución son 1000 mililitros. CSP quiere decir cantidad suficiente para. Esto quiere decir que a los 20 gramos le agregué agua hasta llegar a 1000 mililitros, no que agregué 1000 mililitros de agua. Entonces tengo una solución que tiene 20 gramos en un litro, porque 1000 mililitros es lo mismo que un litro. Acá tengo una solución. Entonces surge una pregunta. ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio hay en 200 mililitros de esta solución? El cálculo es sencillo. Como la solución es 20 gramos por litro, yo sé que en 1000 mililitros tengo 20 gramos. Si la pregunta es ¿cuánto tengo en 200? En 200 voy a tener 4 gramos. Y esta es la respuesta a mi pregunta. Parece sencillo, pero las cosas se van complicando. Veamos esta otra situación. Tengo 20 gramos de cloruro de sodio, le agregué agua hasta 1000 mililitros y la solución entonces es 20 gramos por litro. La pregunta es ¿cuántos moles de cloruro de sodio hay en 200 mililitros? Acá aparece la cantidad del soluto expresada en una unidad que no es la misma que tengo acá. Tengo que recordar que la cantidad de soluto se puede expresar de muchas maneras.
lo más común en un laboratorio es trabajar en gramos, en moles, en equivalentes y en osmoles. Gramos y moles son las más comunes. Vamos a ver cómo se hacen estas transformaciones. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto cloruro de sodio hay en 200? Olvidémonos de moles. ¿Cuánto cloruro hay en 200? Si yo sé que en 1000 tengo 20 gramos, en 200 tengo 4 gramos. Acá tengo la respuesta de cuánto hay en 200, pero no la tengo en moles sino en gramos. Entonces yo debo conocer para esto el peso molecular del soluto, que en este caso es 58,5 y ya vamos a ver cómo se saca. Este es un dato que se obtiene de la tabla periódica. Debemos conocer si el soluto se disocia y en qué se disocia. En este caso el cloruro de sodio se disocia en un catión sodio y un anión cloruro. Entonces, para un soluto podemos escribir siempre esta equivalencia. El peso molecular expresado en gramos siempre es un mol. Para ver la cantidad equivalente me tengo que fijar la cantidad de cargas que tengo. El sodio tiene una positiva y el cloro tiene una negativa, entonces en un mol tenemos un equivalente. Y la cantidad de osmoles son las cantidades de partículas que se forman. Tengo un sodio y un cloruro, entonces tengo 2 osmoles. La pregunta era, ¿cuántos moles hay en 200? Yo ya sé cuántos gramos hay en 200. Entonces, utilizando esta relación, yo sé que 58,5 gramos es un mol. Entonces, estos 4 gramos que tengo acá van a ser tantos moles. Y esta es la respuesta a la pregunta que se planteó acá. ¿De dónde sacamos este 58,5? De la tabla periódica. Como el cloruro, lo vemos para atrás, como el cloruro de sodio es sodio y cloruro, yo tengo que buscar el sodio que está acá, tiene un peso redondeado de 23, y el cloruro que está acá tiene un peso redondeado de 35,5. Ese es entonces 23 más 35,5 me da 58,5. Veamos un ejemplo un poquito más complejo. Tengo 20 gramos de cloruro de magnesio en 1000 mililitros de agua, por lo tanto tengo una solución de cloruro de magnesio 20 gramos por litro. La pregunta es, ¿cuántos equivalentes hay en 200 mililitros? Acá me aparece en equivalentes. Recuerdo que la cantidad de soluto puede ser en gramos, en mole, en equivalente o en osmoles. Ya vimos un poco cómo trabajar con gramos y mole, veamos cómo trabajar con equivalentes. Sabemos por los 20 gramos por litro que en 1000 tengo 20 gramos, en 200 voy a tener 4, porque la pregunta es por 200. Pero acá me está dando en gramos, la pregunta me lo hace en equivalentes. Entonces, primero debemos conocer el peso molecular. De la misma manera que lo hicimos recién, buscamos el peso del magnesio, que es 24, el peso del cloro, que es 35,5, pero lo tengo que multiplicar por 2. Entonces, toda la suma me da 95. Los pesos se miden en unidades de masa atómica. Debemos conocer si el soluto se disocia y en qué. En este caso sí se disocia. En magnesio, que tiene 2 cargas positivas, es un catión divalente, y en 2 cloruros. Es decir, que tengo 2 cargas positivas sobre el magnesio y el cloro con carga negativa, pero tengo 2 cloros. La cantidad de iones que se formaron son un catión y 2 aniones, o sea, tengo en total 3 iones. Y ahora escribo la relación. El peso molecular, como dijimos, siempre es un mol. Pero acá cambian los equivalentes. ¿Por qué? Porque tengo 2 cargas positivas o 2 cargas negativas. La cantidad de equivalentes son las cargas positivas o negativas. Y los osmoles son la cantidad de partículas, como dijimos recién. Tengo un magnesio y 2 cloruros, tengo 3 partículas, entonces digo tengo 3 osmoles. Como la pregunta es cuánto equivalente hay en 200, y yo ya conozco cuántos gramos hay en 200, digo si 95 gramos son 2 equivalentes, que lo saco de acá a eso, los 4 gramos van a ser 0,084, acá me equivoqué, no son moles sino que son equivalentes. Y esa es la respuesta a la pregunta que teníamos recién formulada. En la próxima clase veremos cómo aplicar estos conceptos de soluciones y usted a través del material podrá completar los conceptos vistos en esta clase.